Bueno, hoy vamos a mirar cómo reconocer la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, esa iglesia en la cual Él le dijo a Pedro: ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vamos a mirar esas características que nos hablan de la iglesia verdadera. Y usted va a analizar si usted, amigo, está o no está en la iglesia verdadera. Lo que usted va a analizar. ¿Listo? Lo que usted va a analizar el día de hoy. Características para reconocer la iglesia verdadera. Bueno, la primera característica la encontramos en ese texto de Mateo capítulo 18, donde Jesús le dice a Pedro: ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, eso es lo que le dice el Señor a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros debemos mirar a qué roca se refiere Jesús al decir: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí donde nosotros tenemos que analizar cuál es esa roca. Bueno, primeramente debemos entender que cuando Jesús le dice a Pedro: ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro. La roca se refiere a Jesús. Literalmente se refiere a Jesús. Y eso lo podemos ver. ¿Quién es la roca? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 10. Entonces, esa es la característica, la primera característica que podemos ver de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera confiesa que la roca no es Pedro. La iglesia verdadera confiesa que la roca es Cristo. Miremos pues, miremos capítulo 10 de la primera carta de los Corintios. Dice así, mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escuche bien, la roca era Cristo. Entonces es imposible que la roca sea Pedro, porque Pedro no fue llamado la roca. Pedro no fue llamado la roca. Ningún apóstol llamó a Pedro la roca. Alguien que me diga dónde Pedro fue llamado la roca. ¿Dónde fue llamado la roca? No, entonces la iglesia verdadera está edificada ¿sobre quién? Sobre Cristo, porque la roca es Cristo. Esa es la roca. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y por qué Cristo es la roca? Porque la roca nos dice, o lo dice Romanos capítulo 9, verso 5, que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Él es Dios por encima de todas las cosas. Romanos 9:5. Entonces Jesucristo es la roca porque Él es Dios. Escuche bien, Él es Dios. Ahora, vamos a leer algunos textos para identificar por qué Jesús es la roca, siendo Él Dios. Vamos a identificar la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está aquí. Miremos pues. Vamos a mirar el Salmo capítulo 95. Salmo 95, que nos dice allí, verso 1. Mira lo que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A la roca de nuestra salvación. ¿Y quién es el Salvador? El Salvador es Jesucristo. Y Él es la roca porque Él es el Salvador de la iglesia. Por eso Él es la roca, porque Él es el Salvador de la iglesia. Él es nuestro Salvador. Pablo dice en Tito capítulo 2, verso 13, dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo.
Entonces por eso Jesucristo es la roca, porque Él es Dios, el Salvador. Él es Dios, el Salvador. ¿Pero cuál Dios? Pues ese Dios que dijo que vendría a salvarnos. Eso lo dice Isaías 33, 22, donde dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Jesucristo es ese sujeto que es la roca, el cual Él mismo vendría a salvarnos. Por eso Él es la roca. Por eso es la roca. Y esto nos dice que entonces Jesucristo, al ser la roca, es el Padre. La iglesia verdadera confiesa que la roca es Cristo, no ningún apóstol. Y confiesa que la roca es Cristo porque Él es la roca, según 1 Corintios capítulo 10, del cual bebieron y comieron allá. ¿Quiénes? Y en los cuales fueron bautizados. ¿Quiénes? Los padres. ¿Dónde? En la nube y en el mar, cuando salían de Egipto. Volvámoslo a leer, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Aquí lo tenemos. La roca es Cristo. ¿Por qué la roca es Cristo? Pues es aquel que lo seguía. ¿A quién? A Israel. Era el que lo seguía. Vamos a leer quién es esa roca. Entonces, vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, verso 12. Dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Escuche bien, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y ese Jehová es la roca. Capítulo 32, verso 1, vamos a leer, dice, escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el río mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandece a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué dice el verso 6? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Entonces la iglesia está edificada sobre la roca y la roca es Cristo. Ahora, Jesucristo es la roca porque es el Jehová del Antiguo Testamento, en el cual Israel comió, bebió y él era el que los seguía, los protegía. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la iglesia verdadera confiesa que la roca no es un ser humano, confiesa que la roca es Cristo. Y la roca es Cristo porque es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual Israel comió y bebió de él en el desierto. Porque él es la roca que lo seguía. No todas las iglesias confiesan esto. Si empezamos por la iglesia católica, la iglesia católica confiesa que la roca es Pedro. La iglesia católica confiesa que la roca es Pedro. Ahora, díganme dónde dice la Biblia que la roca es Pedro. ¿Dónde lo dice? La iglesia verdadera confiesa que la roca es Cristo porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual seguía a Israel. Y Él solo los guió, dice Deuteronomio 32, 12. Él solo les guió. Con Él no hubo Dios ajeno, con Él no hubo Dios extraño. Y el que los guió, que es la roca, es Yahvé, Jehová, el cual es el Padre. Esto nos dice entonces que Jesús es el Padre. Que Jesús es el Padre. No lo dice literalmente. No lo dice literalmente. ¿Sí? Entonces la iglesia trinitaria que dice, sí, nosotros creemos que Jesús es la roca, la iglesia dualista, cualquier iglesia que confiese, sí, nosotros confesamos que Jesús es la roca. Listo, ustedes confiesan que Jesús es la roca, pero ¿será que lo confiesan como dice la Escritura? La roca la cual seguía a Israel. ¿Y esa roca quién era? ¿Esa roca quién era? Yahvé, Jehová, el cual es el solo Dios, el cual es
el Padre. ¿Lo confiesan ustedes? No, no lo creen. No lo creen. ¿Sí o no? No lo creen. Sigamos. No lo creen. Judas en el capítulo, vamos a leer Judas, en el verso 4 y 5, en su verso 4 y 5, nos dice esto. Judas en el verso 4 y 5 nos dice esto. Óigalo bien. Dice, léalo en el texto griego y en la Biblia Pechita. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, y niegan al único Dios. Y niegan al único Dios. Mire lo que dice. Y niegan al único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Negan. Los hombres que entraron encubiertamente a esta gracia para pervertirla, niegan a aquel que es el único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 5 lo dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quién fue aquel que sacó a Israel de Egipto? Leámoslo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Vamos a leerlo. Leamos. Deuteronomio 16, verso 1. ¿Qué nos dice? Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿Quién fue el que lo sacó? Jehová Dios. ¿Y quién es Jehová? La roca, el cual es el Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? El único Dios, el Padre. Sencillo, fácil de entender. Esa es la característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera cree esto. La iglesia apóstata, la iglesia herética, la iglesia falsa, dice que la roca es Cristo. Eso lo dice. La iglesia falsa, la iglesia herética, la iglesia apóstata, dice que Jesús es la roca, pero es otra roca distinta al Padre. Son iglesias falsas, heréticas, lo que confiesan eso. La iglesia verdadera confiesa que Jesús es el único Dios, el Padre, el cual es la roca. Ahora, mostremos un texto donde aquel que dice que es la roca y la roca es Cristo, muestra a Jesús como Padre, o dice que Él es el Padre. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mira lo que dice, por lo cual salí en medio de ellos, apartados y no tocó lo inmundo, y yo recibiré. ¿Quién es el que lo recibiría? Pues aquel que es ese Dios que vino y caminó entre los hombres, anduvo entre los hombres, el cual es el Señor. Y dice, yo lo recibiré. Pero mira lo que dice, seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces la Escritura sí nos está mostrando literalmente que Jesús, al ser la roca en el cual está edificada la verdadera iglesia, es la roca porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. El cual es el Padre. Literalmente, pues, queda refutado tanto el dogma católico como el dogma trinitario. Queda refutado. Punto número 2. Vamos a mirar un segundo punto. Acompáñeme allá. Mientras llegamos allá al segundo punto, recuerde por favor, mi hermano, que tenemos los libros La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la verdad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo, en defensa de la unicidad, perdón, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro de la unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratados de Unicidad. El libro Escatología 1. Llame para pedir su libro si está en Colombia. 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745 si está en Colombia. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. ¿Sí? Llame y pida sus libros, por favor. Me escribe. Si quiere tener algún debate también, ahí me puede escribir. Si quiere dar algún argumento. Bueno,
Si quiere hacer alguna pregunta, ahí está el número. Listo. Si quiere apoyarnos económicamente para que este ministerio sigamos llevando esta verdad tan grande a personas, muchas personas en el mundo, bueno, agradecemos ese aporte también. Este próximo mes, bueno, ya llegamos de Venezuela, pero el próximo mes vamos a ir a República Dominicana a seguir con nuestra obra allá. Aporta, mi hermano, apóyanos. Segundo punto, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, verso 16. Vamos a leer el segundo punto. Para que si tardo sepas cómo es de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire lo que dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le preguntaría a algunos, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cuál es esa verdad? ¿Ah? ¿Cuál es esa verdad? Si la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad, ¿cuál es esa verdad? ¿Será que esa verdad es decir que María es siempre virgen? ¿Será que eso lo colocaron aquí en la Biblia? ¿Ah? ¿Será que esa verdad es decir que hay que hacer imágenes? ¿Ah? ¿Venerar imágenes? ¿Tener imágenes en la iglesia? ¿Será que esa verdad es? ¿Será que esa es la verdad de la cual la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Necesitamos a alguien que nos responda a esas preguntas. ¿Será que esa verdad es decir que María es madre de Dios? De la cual la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. ¿Será? ¿Será que la iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad, confesó que esa verdad es que Dios es uno en tres personas? ¿Quién me responde estas preguntas, por favor? Alguien que me las responda. A ver. ¿Ah? ¿Será? ¿Será que la iglesia que es columna y baluarte de la verdad dijo que esa verdad era que Dios eran tres personas distintas? ¿Será? Evidentemente, la respuesta es, a todas las interrogantes, la respuesta es no. La respuesta es no. Escuche bien, la respuesta es no. Primero, porque no existe un solo texto bíblico que los apóstoles hayan dicho que se honraran imágenes, o que la iglesia tuviera imágenes de María, de Pedro, de José, de Jesús o de cualquier santo. No existe un texto bíblico que diga eso. No existe un solo texto bíblico que diga que la iglesia llamaría a María siempre virgen, madre de Dios, reina del cielo. No existe. Nunca mandaron a llamar hacia María. No existe. No existe un texto bíblico que la iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad, dijera que Pedro es papa. No existe un texto bíblico, no existe. No existe un texto bíblico que dijera que la verdad en la cual la iglesia es columna y baluarte, esa verdad, diga que Dios es uno en tres personas, o que Dios está formado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios verdadero. No existe eso. O si existe, ¿alguien me puede dar ese texto, por favor? Conociendo la iglesia verdadera. ¿Cuál es la verdad? Vamos a mirar cuál es la verdad. Yo no estoy preguntando quién es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a leer Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, verso 28 al 32. Dice así: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Jehová o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad, cree esto: que Dios es uno. Uno. Pero mire que no se refiere a un Dios en varias personas. No dice que Dios es uno en varios. No. Se dice que Dios es uno solo.
no hay otro además de él. Miremos el verso 32, aquí está la verdad. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Observa bien, la verdad de Dios es que Él es uno y no hay otro además de Él. ¿Ah? No hay otro además de Él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tanto Isaías, Jeremías, los profetas, los salmos, los libros históricos, todos confesaron que Dios es uno y no hay otro además de Él, no hay semejante a Él. Moisés dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es uno porque es solo, según lo dice Deuteronomio 6:4 y Deuteronomio 6:13. Dice allá, leamos, vamos a leer, por favor. Deuteronomio 6:13, ¿qué nos dice allá? Leamos, por favor, yo los invito a leer Biblia. ¿Ah? Los invito a leer Biblia. Y el que quiera responderme estas preguntas, con mucho gusto puede ingresar. A Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Es solo. Y Él es el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Jehová es el Padre y es solo. Entonces esa es la verdad. Entonces, ¿dónde dice que Jehová o Dios es uno en tres personas y que esa es la verdad de la cual está edificada la verdadera iglesia? Falso. Esto es completamente falso. Completamente falso, no lo dice. Ahí está la verdad. La iglesia verdadera está edificada en esta verdad. Ahora, Isaías en el capítulo 37, verso 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Y Él es el Padre. Isaías 63, 16, que dice, aunque Israel no nos conozca, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, dice, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, la verdadera iglesia confiesa que Dios es uno y no hay otro además de Él. Eso confiesa la verdadera iglesia. ¿Y sabe quién es esa verdadera iglesia que confiesa que la roca es Cristo? Y la roca es Cristo porque Él es el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual solo guió a Israel. Y en ellos bebieron, comieron y fueron bautizados en Cristo, el cual es la roca, es la iglesia del nombre. La iglesia verdadera está edificada en este fundamento, donde dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios es uno y no hay otro además de Él. ¿Y ese quién es? El único Dios, Yahvé, Jehová, el Padre. ¿Sí? Pero resulta que dice el 1 Timoteo 3:16, dice, Dios fue manifestado en carne. Oiga bien lo que dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Y cuál Dios vendría manifestado en carne? Ah, pues el único Dios, el cual es la roca, el cual es la verdad. ¿Ah? Ese Dios vendría manifestado en carne. ¿Dónde lo dice? Isaías 63:16 dice, para que lo lean por favor, en la Reina Valera versión antigua. Reina Valera versión antigua dice, también lo dice el texto hebreo, ¿no? No solamente allí, sino el texto hebreo dice literalmente esto. Miremos qué es lo que dice literalmente. Isaías 61:2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre o tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Mire quién es el que nacería. ¿Quién sería el que sería manifestado en carne? Jehová. Jehová, Dios fue manifestado en carne, y solamente hay un Dios, el cual es la verdad. Dios fue manifestado en carne. Ese es Jesús, el único Dios. Dios que fue manifestado en carne. Pero dice el verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo,
el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Conocerás. ¿Y quién es el Salvador? El Salvador es Jesucristo. Entonces decir que es el mismo Jehová, el cual vendría manifestado en carne. ¿Ah? Jesús es el mismo Jehová, el cual vendría manifestado en carne, el cual es la roca, el cual es ese Dios que es uno y no hay otro además de él, siendo la verdad. ¿Ah? La iglesia verdadera cree estos dos puntos, los cree al pie de la letra. Las iglesias falsas, las iglesias apóstatas, ¿ah? Las iglesias mentirosas niegan estas verdades bíblicas. Niegan estas verdades bíblicas. ¿O no? ¿O no? Niegan estas verdades bíblicas. Lo que dice la Escritura, cuando dice que Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice que Jesús es la verdad porque Él es parte de tres personas divinas. Les voy a poner este tercer punto. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dice allí que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? Y la iglesia debe ser fundamento. Escuche bien. Debe ser columna y baluarte esta verdad. Pero ¿por qué Jesús es la verdad? ¿Por qué Jesús es la verdad? Siendo que Dios es uno, la verdad es que Dios es uno y no hay otro además de Él. Siendo que la verdad es que Dios fue manifestado en carne, y ese Dios que sería manifestado en carne es Jehová, porque dice que Jehová nacería. Ahora, permítame acotar esto. Dice allí, Dios fue manifestado en carne, y el que sería manifestado en carne es Jehová. Ya lo demostré. E Isaías 40 dice que el que se manifestaría es Jehová. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. ¿Se manifestaría quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, el cual es el Padre. Es el que se manifestaría. Por eso Dios fue manifestado en carne. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Ahora, el tercer punto, la tercera característica. Es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesús es la verdad. ¿Pero por qué Jesús es la verdad? Porque Él es parte de varias iglesias, o es parte de un Dios en tres personas. ¿Él es parte? No. Miremos que no. Vamos a mirar que no. Vamos a mirar que no. Miremos por favor. Recuerde que Jesús lo dice que es la verdad. ¿Pero por qué es la verdad? Isaías capítulo 45. Por esto Jesús es la verdad. Mire lo que dice. 45, versos 14 y 15. La última parte dice, le dicen a Jesús, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de Dios. No hay otro. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios fuera de Dios. Entonces en Jesús estaba Dios. ¿Cuál Dios? El que no hay otro, es decir, Yahvé o Jehová. Eso es lo que dice. Ciertamente en ti está Dios. Estoy leyéndolo Isaías 45, 14 y 15 de la Reina Valera. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Cuál Dios no hay otro fuera de Dios? De Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. ¿Y en dónde estaba el Padre? En Cristo. Por eso Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo. Por eso no hay otro. Entonces Jesús no puede ser otro Dios, otra persona distinta al Padre, porque el Padre estaba en Él. Y dice que no hay otro además de Dios, el cual es el Padre. Pero mire cuál es la verdad. Mire lo que le dicen al siervo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Mire lo que dice. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre en el cual estaba Dios y no hay otro Dios además del Padre, no hay otra persona divina, es el mismo Dios el Padre, porque dice, esto es verdad, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. ¿Quién es el Dios de Israel? Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Isaías 37, 16. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. ¿Y qué dice?
Isaías 63, 16. Ese Jehová Dios de Israel le dice allí Isaías, mire lo que dice. Si bien Abraham nos ignora, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, ¿quién es Jesús? El Dios de Israel. Por eso Lucas en 1:16, 17 dice que Jesucristo es el Dios de Israel al cual Juan iría preparando camino. La iglesia verdadera es la iglesia del nombre, la que cree literalmente esto. La que cree literalmente esto, que Jesucristo es la verdad, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios que se encubrió, ese Dios que se encubrió, el Dios de Israel que se encubrió. ¿Cómo se encubrió? En carne. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Dice allá, leamos, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. ¿Quién es el Dios de Israel? El Padre. ¿Y quién es Jesús? El Dios de Israel, el cual es la verdad. Isaías 43, 9 dice, y digan verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Esa es la verdad, que el siervo y que el siervo y Jehová es Él mismo. Dice, yo soy Él. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Jehová es el mismo siervo, Jehová el Padre es el mismo siervo. Por eso Jesús es la verdad. La iglesia verdadera, confiesa, tiene esos tres puntos muy claros. Jesús, la iglesia, está edificada, la iglesia verdadera está edificada sobre la roca. Y esa roca no es un hombre, esa roca no es un argumento, esa roca es Cristo. Y la roca es Cristo porque es el Jehová del Antiguo Testamento, el solo Dios, del cual comió, bebió y siguió, libertó el pueblo de Israel. ¿Y quién es ese? Jehová, el cual es la única roca, el cual es el Padre. Eso es el Padre y lo comprobé. La iglesia verdadera confiesa, es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es uno y no hay otro además de Él. Y que ese Dios que es uno y no hay otro además de Él fue manifestado en carne, como lo dice el profeta Isaías. ¿Sí o no? ¿Y quién es ese? Jesús. Pero ¿por qué ese Dios que fue manifestado en carne? Porque se manifestaría en carne es Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios, el cual es la roca, el cual es el Padre. Y ya mostré donde Pablo llamó a Jesús Padre. Ya lo mostré. Punto número 3. La iglesia verdadera cree y confiesa que Jesús, al ser la verdad, no es una persona divina distinta al Padre, porque no lo dice ningún texto bíblico, sino que Jesús, al ser la verdad, es porque en Él estaba Dios y que Él es Dios que se encubrió, el Dios de Israel que vino a salvarnos, el cual es el mismo Jehová que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo soy Él. Esas son las tres características de la iglesia verdadera. Y si me apuran, hay otra cuarta. Pues la iglesia verdadera, al confesar que Jesucristo es el Dios de Israel, el único Dios, la roca eterna, la única roca del cual está edificada la verdadera iglesia, el cual es columna y baluarte de esa verdad, el cual confiesa que Jesús es la verdad, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento que se encubrió, se manifestó en carne, sería manifestado en carne, bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Cuarto punto, bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, en el nombre de la roca, en la cual fue bautizada Israel. En la cual fue bautizada Israel, en ese nombre. Israel fue bautizada en Cristo. Primer libro de Corintios 10, 4. Y la iglesia no sería bautizado distinto, sería bautizado en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. 4 argumentos que nos dicen o nos da a conocer cuál es la iglesia verdadera.
Si usted no tiene esos 4 argumentos, amigo querido, y hay más, hay muchos más. Hay muchos más. Quinto argumento, Jesús es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Y quién es el Señor? Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Jesús es el Espíritu. Y lo confiesa y lo confirma Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Pues no habéis recibido el Espíritu, verso 15 dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es ese Espíritu? Leamos, verso 8. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros. 5 características que nos demuestran cuál es la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera es la iglesia pentecostal unida del nombre en todo el mundo. Ni trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, católicos tienen estas 5 características de la iglesia verdadera. Los únicos que lo tenemos somos la iglesia pentecostal unida alrededor del mundo. Bueno, mis hermanos, ya lo saben, lleven los libros de la Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad, el libro Escatología 1. ¿Sí? Llame para pedir sus libros. Si está en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Dale me gusta, por favor, y comparte.